Buenos días a todos. Mi nombre es Diego Alejandro Cubíez Díaz. Vamos a hacer la revisión del caso clínico número 8 del programa de infectología de la Universidad Nacional del año 2025. Entonces, para introducir o para resumir lo que pasó con este paciente, es una mujer de 49 años procedente de Zipaquirá, tuvo antecedente de una infección por chikungunya hace un mes. Ella ingresa por un cuadro subagudo de mialgias, artralgias, hiporexia, sensación febril, odinofagia, disnea de moderados esfuerzos y deposiciones diarreicas. Al ingreso la encuentran deshidratada, con taquicardia, desaturación, con requerimiento de oxígeno suplementario. Estos son los paraclínicos de ingreso. La paciente es hospitalizada ante sospecha de una bronquitis aguda. Otros paraclínicos que se tomaron llaman la atención: un flujo de sangre periférica con leucopenia, con neutrófilos hipersegmentados con granulaciones tóxicas, anisocitosis plaquetaria y presencia de macroplaquetas y algunos agregados plaquetarios. Dentro de los paraclínicos de ingreso se recibe un reporte de una prueba de VIH de cuarta generación rápida positiva y una prueba confirmatoria que realmente es una prueba que se realizó con la misma metodología en una muestra diferente, también positiva. Se ampliaron estudios de estratificación y se enfocó la paciente con un diagnóstico de nuevo de infección por VIH. Es valorada de manera multidisciplinaria, se descartó un compromiso del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. La paciente, tras ser informada del diagnóstico, presenta confusión con respecto al mismo, agitación. Es informada de que debe hablar con su pareja para que se realice exámenes para estudiar la infección por retrovirus. Esto genera incomodidad en la paciente, la valora psicología, la encuentra en crisis de shock emocional, le otorgan primeros auxilios psicológicos y la paciente pues de todas formas muestra una actitud intolerante y resistente, además de verbalizar ideas irracionales. Estos son algunos de los paraclínicos que se realizaron en el abordaje diagnóstico de esta paciente. Posteriormente se inicia trimethoprim sulfa como profilaxis a oportunistas y le piden endoscopia y colonoscopia, ya que la paciente menciona durante la hospitalización disfagia y odinofagia. Se sospechan posibles infecciones oportunistas en tracto gastrointestinal y estos estudios eventualmente documentan una gastritis eritematosa antral y una colonoscopia normal. Durante la hospitalización la paciente presenta algunos episodios de fiebre, 3 en total, e hipocalemia. Se solicitan hemocultivos y tras reporte del recuento de CD4 que vieron en la diapositiva anterior, se suspende el trimethoprim sulfamethoxazol y se solicita concepto por infectología. Estos episodios de fiebre fueron manejados con medios físicos y con acetaminofén, y al ser valorada por infectología se considera que la paciente pudo haber cursado con un síndrome retroviral agudo. Llama la atención la carga viral indetectable, y dado que es esperable evidenciar una carga viral francamente positiva en una infección reciente, le solicitan un Western blot para confirmar en segunda instancia el diagnóstico de VIH. Este es el resultado del Western blot con positividad para banda P17 y P24. Recordemos que la interpretación clásica de los CDC requieren la positividad de al menos 2 bandas de GP41, GP120, GP160 y P24. Por lo cual su interpretación es un resultado indeterminado. Y dentro de los paraclínicos que se realizan, este es la electroforesis de proteínas con una hipergamaglobulinemia policlonal, una inmunofijación con un componente monoclonal IgM e IgG kappa y lambda, y un resultado de proteinuria en 24 horas de 600 miligramos. Se considera que esta paciente tiene una baja probabilidad de infección por VIH, consideramos que es un posible falso positivo por autoinmunidad y se indica repetir algoritmo en 2 a 3 meses. En cuanto al posible diagnóstico de lupus, se inicia satioprina, hidroxicloroquina, corticoide a dosis intermedias y le indicamos biopsia renal. Y ante la posibilidad de un síndrome hemofagocítico, se indicó una remisión en hematología y una biopsia de médula ósea y se ajustó el corticoide a dexametasona. No obstante, por toda esta inconformidad durante la estancia hospitalaria, la paciente solicita salida voluntaria y se pierde el seguimiento a la misma. La revisión que vamos a hacer el día de hoy es una revisión sobre infección por VIH, un diagnóstico clínico y de laboratorio. Y quisiera empezar primero hablando de algunas características virológicas de los retrovirus simples y complejos. Los retrovirus simples codifican principalmente 3 poliproteínas, GAG, POL y EMP, y los retrovirus complejos, como el virus del VIH, codifica 6 proteínas accesorias en adición a estas 3.
Esta es la imagen de la estructura retroviral. Esto es basado en el prototipo de los retrovirus simples, que es el MLB. Y la estructura del virión consiste pues en una partícula envuelta de un diámetro aproximadamente de 100 nanómetros con glicoproteínas de envoltura, las cuales se denominan SU1 y TM, que son las que vemos en verde, resaltadas en verde. Eh, También vemos que la capa interna de la envoltura está conformada por proteínas de matriz, que se denominan MA, y son las que vemos en amarillo, la proteína de matriz, y las proteínas de cápside, que se denominan CA y forman cápside icosaédrica, dentro de la cual vamos a encontrar dos copias de genomas de RNA dentro de la cápside, que están envueltas por proteínas de núcleo cápside que se denominan NC. Tres otras proteínas virales se encuentran empaquetadas dentro de las cápsides, incluyendo la retrotranscriptasa, la proteasa y la integrasa. Estas son las características principales de los retrovirus. Tener dos copias idénticas de genoma, es decir, un genoma diploide, es algo que pues, no tiene precedentes. Sin embargo, la significancia biológica de esto permanece sin ser del todo claro. Y pues básicamente son las proteínas importantes que tenemos que tener presentes cuando hablamos de la virología del VIH. Rápidamente vamos a hablar de la situación del VIH en Colombia. Estos datos son tomados de la cuenta de alto costo para 2024. La incidencia del VIH ha disminuido, hay una disminución del 0.78% en los casos incidentes, con una tendencia en recuperación en el reporte desde lo observado en la pandemia del 2021, que se disminuyó, y la prevalencia, lo que podemos documentar es que hay un incremento de la prevalencia del 12.42%. El 78.78% de los casos correspondió a hombres y el 21% a mujeres. Hay una razón hombre-mujer de aproximadamente 3.71 por 1. Y la edad promedio de casos prevalentes fue de 40 años. En cuanto a la población clave, la prevalencia fue mayor en hombres que tienen sexo con hombres, representando el 41% de los casos, seguidos por consumidores de sustancias no inyectables, representando el 4.99%. De todos los pacientes con VIH, las mujeres entre 45 y 49 años, que es básicamente la edad que tenemos en nuestra paciente, correspondieron al 2.55% de los casos. Pero cuando evaluamos la prevalencia cruda en este grupo poblacional y este grupo etario, de acuerdo a los datos de la cuenta de alto costo, la prevalencia cruda en mujeres de 25 a 49 años fue del 0.26%. Entonces, si llevamos a analizar nuestro caso de acuerdo a modelos bayesianos, podríamos partir de una probabilidad pretest ajustada al grupo etario y al sexo en este caso, que sería del 0.26% y que correspondería a un odds pretest del 0.0026. Básicamente, digamos que la probabilidad pretest en un análisis bayesiano representa la probabilidad de que un paciente tenga la condición antes de realizar la prueba diagnóstica. En este contexto, para dar algunas generalidades, lo correcto es utilizar la prevalencia, no la incidencia. La prevalencia es la proporción de personas que tienen la enfermedad en un momento dado, es una estimación directa de la probabilidad de que un paciente tenga la condición antes del test. Y cuando hablamos de una probabilidad pretest nos referimos a la situación actual del paciente, qué tan probable es que tenga la enfermedad antes del test. Y este dato lo resume la prevalencia. Pero pues en enfoques bayesianos más avanzadas, esta probabilidad pretest no debe limitarse a la prevalencia poblacional bruta, sino que debe idealmente ser una prevalencia ajustada a factores de riesgo, síntomas, comorbilidades y contexto clínico. Esto es lo que se denomina como una prevalencia condicionada o probabilidad previa ajustada. Cuando hablamos de las principales manifestaciones de la clínica que puede presentar un paciente con diagnóstico de nuevo VIH, les traje este artículo. Este es un artículo que presenta el desarrollo y la validación de un puntaje de predicción clínica basada en síntomas que nos permite predecir la infección aguda por VIH.
En comparación a otros puntajes de predicción previos, esta herramienta se enfoca exclusivamente en síntomas, lo que hace que sea aplicable a un contexto más amplio de poblaciones, más allá de ciertos grupos de alto riesgo, como por ejemplo los hombres que tienen sexo con hombres. Los casos de infección aguda fueron más probables en hombres que tuvieron sexo con hombres en este puntaje. Sin embargo, el puntaje en general, su objetivo era ser más generalizable a una población más grande. Esta tabla compara la frecuencia de los síntomas entre infección aguda por VIH y individuos que no tenían infección aguda por VIH. Y al momento de realizar la prueba, los síntomas más frecuentes fueron fiebre, mialgia, fatiga, sudoración nocturna. Y después de 14 días, los casos de infección por VIH tuvieron una prevalencia mucho mayor de síntomas, por ejemplo, fiebre 60%, mialgia 52%, sudoración nocturna del 41%, pérdida de peso del 22%, mientras que los casos negativos para VIH tenían una baja prevalencia de síntomas menor del 19% para todos los síntomas. Solo 15% de los casos de infección aguda por VIH fueron asintomáticos, comparados a un 61% de los casos negativos. Por lo cual podemos deducir que la infección aguda por VIH es altamente sintomática en los 14 días después del diagnóstico, especialmente con síntomas como fiebre, mialgia o pérdida de peso. Cuando analizamos el rendimiento de cada uno de estos síntomas, la fiebre fue el que tuvo el mayor rendimiento diagnóstico, de acuerdo a su adecuada combinación entre sensibilidad y especificidad, y las mialgias y la pérdida de peso también tienen una fortaleza diagnóstica alta. La mayoría de los otros síntomas tuvieron bajos LRs, y los autores de este artículo lo que hacen es reunir esos síntomas, fiebre, mialgia y pérdida de peso, en un sistema de puntuación que describió una sensibilidad del 72% y una especificidad del 96%, lo cual nos arroja un LR positivo del 18 o del 20, de 18 de 20 puntos, de acuerdo a si utilizamos o no decimales. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en un enfoque bayesiano, por ejemplo, en el caso de nuestra paciente? En algunos casos se han aplicado LRs secuenciales, utilizamos los LRs positivos y los negativos, de acuerdo a, por ejemplo, esta tabla de síntomas, cuáles tiene la paciente y cuáles no tiene la paciente. Podríamos hacer ese enfoque secuencial o podríamos hacer un enfoque aplicando el sistema de puntuación compuesto. La diferencia es bastante alta, si se fijan, partiendo de la probabilidad del odds pretest y utilizando los LR secuenciales, nos da un odds post-test de 14.6, mientras que si aplicamos el sistema de puntuación compuesto, nos da un odds post-test de 0.04. Entonces, este es uno de los puntos más debatidos en el razonamiento bayesiano, si utilizamos scores compuestos o secuenciales. Y realmente lo que tenemos que tener presente es que los síntomas no siempre son independientes y multiplicar LRs de manera secuencial asume independencia condicional. Y en el paciente con VIH, muchos de estos síntomas, fiebre, mialgia, fatiga, se correlacionan con la fisiopatología de la infección aguda y se presentan de manera concomitante, por lo cual multiplicar cada uno de estos síntomas de manera secuencial puede sobreestimar la probabilidad post-test y nos podría arrojar un razonamiento errado. En estos casos es mejor utilizar los sistemas de puntaje compuestos cuando creemos que no hay independencia condicional en estos síntomas. Por lo cual, en este caso, vamos a utilizar este sistema de puntuación compuesto. Si se dan cuenta, aquí partimos de la gráfica anterior, en el cual partimos de un odds pretest de 0.0026, y si aplicamos los LRs de manera secuencial, terminamos con una probabilidad post-test del 93.59%, que es muy alta y que muy probablemente refleja una sobreestimación. Sin embargo, si aplicamos el sistema de puntuación clínica desarrollada por los autores, probablemente nuestra probabilidad post-test después de los síntomas de la aplicación de los LRs se ubique aproximadamente en un 4.47%. Esta es la gráfica de la certeza clínica, la representación de la línea de certeza clínica, en donde podríamos ubicar un umbral de prueba en el 2% y un umbral de tratamiento del 95%, en algunos autores 99%, en el caso del VIH, y ubicaríamos nuestra probabilidad post-test después de utilizar la clínica más o menos en un 4.47%. ¿Cómo hacemos para elegir estos umbrales de prueba o de tratamiento?
Realmente en este caso el umbral de prueba es básicamente bajo porque el VIH es una condición tratable, el tratamiento temprano mejora el pronóstico, las pruebas realmente son baratas, no son invasivas, son altamente precisas y realizar la prueba también tiene una relevancia en la salud pública, por lo cual cualquiera o básicamente la mayoría de las sospechas clínicas razonables o factores de riesgo van a sobrepasar este umbral de prueba y vamos a poder realizar una prueba que básicamente o que podría terminar siendo una prueba de tamización de acuerdo a algunos factores de riesgo. El umbral terapéutico es alto porque realmente la consecuencia de un diagnóstico positivo falso tiene muchas consecuencias psicológicas, sociales, médicas, es bastante serio, especialmente considerando el tratamiento a largo plazo. Los efectos adversos que esto puede tener en el estilo de vida, el alto costo de un tratamiento que es de por vida y realmente porque errar o perder un diagnóstico de una infección de nuevo probablemente no vaya a aumentar la mortalidad de manera inmediata, sino que lo que va a hacer es garantizar la realización de pruebas adicionales. Además, las pruebas confirmatorias han bajado de precio, cada vez están más disponibles de manera universal y realmente lo más importante en este escenario es que el umbral de tratamiento es menos en relación a cuándo considerar tratamiento y más en cuanto a cuándo estar lo suficientemente seguros para etiquetar a alguien o para darle el diagnóstico a alguien de VIH y darle un tratamiento de por vida que tiene unas consecuencias psicológicas sociales bastante importantes. Entonces, si nos vamos a las pruebas diagnósticas, esta es una de las figuras de mayor relevancia que nos muestra los eventos biológicos de la infección temprana por VIH y las ventanas diagnósticas de acuerdo a la prueba que utilicemos. Estas son las fases de la infección y la ventana diagnóstica, el tiempo desde la exposición y la cinética viral. Lo que vemos es que en una infección aguda se presenta un aumento temprano en la carga viral, la cual inicia a los 10 o 14 días desde la exposición, una vez termina el periodo de eclipse, y seguido de esto se presenta una positividad del antígeno P24 a los 15 a 20 días desde la infección. La serología es de inicio más lento, entre los 20 a 45 días de la exposición, de acuerdo al tipo de anticuerpos. Esto es importante especialmente para interpretar las pruebas que vamos a realizar y el tipo de prueba que vamos a realizar, para saber en qué momento podemos darle una interpretación adecuada. Esta es una gráfica que nos muestra la evolución de las pruebas que se han realizado para el VIH desde el 1980. Hay múltiples generaciones hay múltiples generaciones de ensayos serológicos, de pruebas rápidas, de pruebas moleculares, pruebas a la cabecera del paciente que cada vez están más disponibles. Y la figura lo que nos muestra es como una visión cronológica de cómo han evolucionado, especialmente en pruebas de tamización, en pruebas complementarias y en pruebas a la cabecera del paciente o pruebas point of care. Digamos que en cuanto a las pruebas de tamización, son las que están en azul y principalmente son inmunoensayos enzimáticos que se realizan principalmente en laboratorios, bancos de sangre, etcétera, y que tienen diferentes generaciones de prueba, las cuales vamos a revisar más adelante. Lo que nos muestra esta figura es que probablemente con cada generación la sensibilidad mejora, el periodo de ventana, es decir, el tiempo desde la infección y la detección disminuye y la especificidad mejora un poco. En cuanto a los ensayos suplementarios, que son los que están arriba, estos son ensayos que confirman o que se utilizan para confirmar la infección después de una prueba inicial reactiva. Y probablemente lo que nos muestra la imagen es que han evolucionado también, han progresado de ensayos complejos, más subjetivos, a ensayos que son más objetivos, más rápidos y que permiten una mejor confirmación de la infección por VIH. Finalmente, las pruebas rápidas que se encuentran en la parte de abajo se han vuelto cada vez más disponibles hasta llegar al punto del autotesteo o la autoprueba, ¿cierto? Y han permitido descentralizar el diagnóstico del VIH, tener un diagnóstico o una sospecha diagnóstica el mismo día y tener un mayor acceso en poblaciones remotas o de recursos limitados. Estas son las pruebas diagnósticas iniciales, que básicamente son pruebas de inmunoensayo
o pruebas rápidas que pueden ser de primera generación. Esta usa lisados crudos virales para detectar IgG anti-HIV por unos primeros ensayos, una sensibilidad más o menos del 85-95%. Al lado de cada prueba tengo el periodo de ventana en cuando empieza a positivizarse dicha prueba. En este caso, las pruebas de primera generación probablemente tienen una ventana de 35 a 60 días desde la primoinfección o desde la exposición al virus. Las pruebas de segunda generación mejoraron un poco la sensibilidad, detectan proteínas recombinantes de HIV1, HIV2, la sensibilidad mejora al 97-99%, igual la especificidad, y el periodo de ventana disminuye un poco a 30-50 días. Pruebas de tercera generación utilizan anticuerpos o detectan anticuerpos IgM e IgG en un formato de sándwich. Reduce aún más la ventana desde la infección a 20-30 días y la sensibilidad mejora un poco a 98-100%. La especificidad se mantiene en 99%. Las pruebas de cuarta generación detectan, además de anticuerpos contra HIV1 y 2, el antígeno P24, lo cual nos permite documentar la infección de manera más temprana, probablemente entre 15 a 20 días desde la infección, y la sensibilidad se ubica en 99-100% con una especificidad del 99%. Pruebas de quinta generación nos permiten diferenciar HIV1 de HIV2. La ventana de tiempo es similar a las pruebas de cuarta generación y la sensibilidad se encuentra entre el 99 y el 100%. Finalmente, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos son útiles para detectar la infección aguda antes de la seroconversión. Se positivizan aproximadamente entre los 10 a 15 días antes que las pruebas de cuarta o quinta generación. Y las pruebas rápidas son altamente específicas y su rendimiento va de acuerdo al tipo de generación de prueba rápida, es decir, qué es lo que está detectando anticuerpos, antígeno P24, y es similar al comportamiento en cuanto a las pruebas de inmunoensayo. Estas son pruebas suplementarias o confirmatorias. El Western Blot lo discutiremos un poco más adelante, pero también hay otras pruebas como el inmunoensayo en línea, como inmunoensayos, o mejor dicho, ensayos de inmunofluorescencia indirecta. También se han utilizado como pruebas suplementarias. La detección de amplificación de ácidos nucleicos. Esta es una prueba que en teoría es una prueba cualitativa y está diseñada especialmente para detectar la presencia de RNA de HIV. Es utilizada o es empleada en los algoritmos de diagnóstico y digamos que nos sirve o deberíamos interpretarla si bien el RNA es detectable o es indetectable. Nos permite un periodo más temprano de detección de la infección y puede llegar a detectar niveles bajos de RNA de hasta 20 a 50 copias. No es lo mismo una prueba de amplificación de ácidos nucleicos o una carga viral. Si bien la metodología es igual, la carga viral es una prueba que se ha diseñado para medir la cantidad de copias de RNA viral y nos responde a la pregunta de qué tanto virus está presente. Esta prueba es una prueba que se ha utilizado para hacer seguimiento al tratamiento, para estratificar el escenario de la infección y probablemente es una prueba tanto pronóstica como de seguimiento, que en algunos casos maneja un umbral de detección un poco más alto que la prueba cualitativa de amplificación de ácidos nucleicos. Probablemente no deberíamos hablar de que una carga viral sea lo mismo que un NAAT en el escenario diagnóstico, por decirlo así. Este es un Western Blot, es una prueba que se utilizaba bastante frecuentemente para detectar anticuerpos contra proteínas de HIV1. Estas son las proteínas que detecta de acuerdo a de dónde vienen, si de la poliproteína M, POLF o GAG. Y los beneficios de esta prueba es que tiene una alta especificidad, mucho tiempo fue considerado un gold estándar, provee información en qué tipo de proteínas están conllevando respuestas de anticuerpos y se consideraba de acuerdo a los CDCs un resultado positivo la presencia de al menos dos de las siguientes bandas, P24, GP41, GP120 o 160, y un resultado indeterminado era la presencia de algunas bandas, pero que no cumplían este criterio de positividad.
Acá al lado puse una tabla de escenarios, diferentes escenarios en los cuales se puede presentar infección aguda, infección establecida, en el que el paciente pueda ser un controlador elite o falsos positivos o infección por HIV-2 y cómo se vería en un Western blot. Por ejemplo, en infección aguda puede que solo se detecten anticuerpos contra P24, P17, ¿sí? Y nos arroje un resultado indeterminado, mientras que en una infección establecida, al igual que en un controlador elite, probablemente tengamos un resultado de positivo completo para un Western blot. La diferencia es que en el controlador elite probablemente la carga viral sea negativa o muy baja. ¿Qué limitaciones tiene? Y es que es una prueba de una interpretación compleja. La sensibilidad es baja en la infección temprana, es por eso que no se recomienda para estudiar infecciones agudas, sino como una prueba confirmatoria después de hacer seroconversión. Puede presentar anticuerpos o positividad por anticuerpos cruzados en escenarios de embarazo, autoinmunidad, y la interpretación es subjetiva de acuerdo a la variabilidad en la intensidad de las bandas. Es por eso que los CDCs y la Organización Mundial para la Salud no recomienda continuar haciendo Western blot, teniendo en cuenta que tenemos pruebas que arrojan un mejor rendimiento y que son menos subjetivas en cuanto a su interpretación. Como por ejemplo estas pruebas, el Multispot HIV y el Genius HIV 1 y 2. El Multispot ya no lo están fabricando, son pruebas que básicamente utilizan ensayos de inmunoconcentración, ¿sí? Y el Genius también es una prueba inmunocromatográfica y nos permite detectar, por ejemplo, la presencia de HIV-1 y HIV-2 en el caso del Genius. Es similar en su estructura a una prueba de flujo lateral, pero se diseña y está dedicada para que sea leída por medio de una interpretación objetiva. Es decir, contiene diferentes líneas para antígenos específicos de HIV-1 y HIV-2, como lo pueden ver en la imagen, y viene con un software o se requiere de un software que nos permite leer automáticamente la positividad en estos antígenos y sacar un resultado más rápido y más objetivo. Dentro de sus beneficios, una prueba rápida diferencia claramente HIV-1 de HIV-2, es menos subjetiva la interpretación y está recomendada tanto por los CDCs como por la Organización Mundial de la Salud. Tiene menor tasa de resultados indeterminados que el Western blot y que el Multispot en su época. Y esta es una de las limitaciones que tiene el Western blot. Muchos de los resultados que salen son indeterminados y quedamos en las mismas. Pero pues dentro de las limitaciones requiere un lector, el lector automatizado que nos va a arrojar los resultados y puede ser o asociarse a costos más altos. La sensibilidad es del 100% para HIV1, 99.3% para HIV2 y una especificidad del 99.9%. Realmente, si aplicamos el modelo bayesiano en nuestra paciente al aplicar una prueba de cuarta generación, probablemente si es negativa, nos vaya a descartar el diagnóstico. ¿Sí? Si es negativa, la probabilidad post-test bajaría a 0.03%, pero si es positiva, aún no confirma la condición, se ubicaría aproximadamente un 82%, y es por eso que la mayoría de algoritmos requiere una segunda prueba o una prueba confirmatoria, especialmente teniendo en cuenta un umbral de tratamiento alto en esta infección. Al aplicar una segunda prueba, como es el caso de nuestro paciente, sobre una prueba previamente positiva y ubicándonos en una probabilidad pretest del 82%, si la segunda prueba es negativa, probablemente no nos descarte el diagnóstico, se ubique en un 8%, y es por eso que en estos casos se debe repetir el algoritmo probablemente después de un mes, 2 meses, 3 meses, pero si la prueba es positiva, muy probablemente nos confirme la condición con una probabilidad post-test del 99.7%. Estos modelos bayesianos se ajustan a los algoritmos diagnósticos internacionales y nacionales de el diagnóstico para el VIH. Esta segunda prueba de detección de ácidos nucleicos es una prueba que tiene menos riesgo de falsos positivos en comparación a las pruebas de cuarta generación, así que si nos sale negativa probablemente debamos pensar en primera instancia que la primera prueba pudo haber sido un falso positivo y cuáles son los factores que pueden asociarse a falsos positivos. Acá les traje el algoritmo, no quiero detenerme mucho acá, pero realmente lo que nos muestra tanto el algoritmo de los CDCs como el algoritmo que tenemos en la guía de práctica clínica es que debemos realizar, bueno, hay algunas diferencias. En los CDCs debemos realizar una prueba de cuarta generación. Si es negativa, descartamos. Si es positiva, realizamos una prueba discriminatoria de anticuerpos, HIV1 y HIV2. Si es positiva, confirmamos. Si es negativa o indeterminada, realizamos una prueba de detección de RNA viral. Nuestro algoritmo nos muestra
que debemos realizar una prueba de tercera o cuarta generación. Y si el resultado es reactivo, pasaríamos a realizar una segunda prueba que debe ser de una metodología distinta a la primera prueba realizada. Si el resultado es positivo, confirmamos la infección. Si es negativo, pasamos a un periodo, a un escenario de incertidumbre en el cual deberíamos realizar una tercera prueba, ya sea de detección de ARN viral o un inmunoensayo diferente a los realizados previamente. Y de acuerdo a eso, pues tomamos la decisión de si confirmamos, descartamos o tenemos que repetir el algoritmo posteriormente. En el escenario de nuestra paciente, probablemente se trata de un falso positivo por autoinmunidad. Recordemos que la paciente tiene un diagnóstico de novo de lupus. Entonces, les traje esta revisión de algunos casos en la literatura en la cual se han descrito falsos positivos en relación a autoinmunidad en diferentes periodos del tiempo. Este cuadro está organizado de acuerdo al año en el que fue descrito. Pero si se dan cuenta, la mayoría de estos pacientes tienen un diagnóstico de lupus, ya sea de base o de novo, y tienen algunas otras condiciones como gamapatía policlonal, un posible síndrome antifosfolípido, y la explicación que le dieron los autores al posible falso positivo de la primera prueba, que en la mayoría de casos fue un ELISA de tercera o cuarta generación, en otros casos de segunda generación, en algunos casos no lo especifican, es que puede haber reactividad cruzada de anticuerpos, especialmente contra GP41. Puede haber un mimetismo entre GP41 con moléculas del antígeno leucocitario humano clase 2. Puede haber interferencia de anticuerpos con componentes celulares empleados en linajes celulares para preparar antígenos del VIH para las pruebas. Puede haber mimetismo entre anticuerpos y proteínas estructurales como GP41 y P24. Y dentro de las pruebas de ELISA de cuarta generación, probablemente la reactividad cruzada ocurra con P24 o interferencia con anticuerpos antifosfolípidos o inmunocomplejos. Si se fijan, la prueba confirmatoria que se realizó en muchos de estos casos casi siempre fue negativa, o en algunos casos un Western blot indeterminado, como en el caso de nuestra paciente. Además de falsos positivos y autoinmunidad, también hay casos descritos de falsos positivos y cáncer. Se ha descrito incluso más en pacientes con cáncer. Probablemente pacientes con cáncer y con malignidades hematológicas, particularmente linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin o algunos otros trastornos linfoproliferativos, el mecanismo por el cual explican la positividad probablemente errada de estas pruebas puede que esté en relación con activación policlonal de células B e hipergamaglobulinemia. Se han descrito que los factores de riesgo para tener falsos positivos en pacientes con cáncer puede ser la edad avanzada, el sexo femenino, que los pacientes se encuentren en quimioterapia, especialmente con alcaloides, y también la presencia de trastornos de autoinmunidad que pueden favorecer este resultado falso positivo de las pruebas iniciales para VIH. Entonces, ya para terminar, ¿cuáles son los posibles escenarios que tendremos que considerar en esta paciente? Dentro del primer escenario, el que puede que sea más probable sea un falso positivo de la primera prueba por reactividad cruzada, especialmente con P24, con los autoanticuerpos por autoinmunidad. Es lo más probable. También se ha descrito reactividad cruzada en pacientes con vacunación reciente, con embarazo o con infecciones virales. Otro escenario que podríamos considerar es una infección aguda, FIVIC 2 o 3, asociado probablemente a una supresión viral transitoria que nos explique por qué la carga viral fue negativa. Esto puede ocurrir de manera espontánea en algunos pacientes, si bien la probabilidad es baja, y este escenario es mucho menos probable. La infección por HIV2 es improbable. En este caso del Western blot no positivizaría P24 o P17, que son de HIV1. Estos se asocian más a falsos positivos por autoinmunidad, como le explicamos al comienzo. Y en el caso de un controlador elite, realmente es muy improbable, ya que el Western blot esperaría positividad completa o un resultado positivo, al menos en estos escenarios. Finalmente, como conclusiones de la charla, quería traer 3 mensajes importantes. Evalúe primero la probabilidad pretest de infección por VIH de acuerdo al tipo de paciente que tenga y de acuerdo a la prevalencia regional. Considere utilizar umbrales de prueba bajos y umbrales terapéuticos altos. No se recomienda ya el uso de Western blot como prueba confirmatoria, arroja muchos resultados indeterminados
Y cuando utilice pruebas confirmatorias, una prueba, un resultado negativo sobre un resultado positivo genera mucha incertidumbre diagnóstica. Individualice el escenario, repita el algoritmo y tenga presente que los escenarios que pueden asociarse a falsos positivos pues pueden ser varios. Maneje bien la información que le da a sus pacientes, correlaciónela con la probabilidad pretest de infección, correlaciónela con el tipo de paciente que usted tenga. Tenga presente que el diagnóstico de infección por VIH sensible puede afectar el entorno psicológico y social de los pacientes y pues puede también conllevar a consecuencias legales inadecuadas. Esto sería todo. Muchas gracias a todos.